Y vamos a hacer contacto ya con Maxi Raimondi, porque estamos trabajando en vivo también desde lo que es la City en Rosarina, pero también con economistas y especialistas para poder analizar un poquitito el alcance, ¿no? Y qué significa lo que acaba de indicar el presidente en su discurso. Maxi, ¿cómo estás? Hola Sonia, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, estamos en la puerta de la Facultad de Derecho junto a un economista que además es docente de una cátedra económica aquí en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con Lavi Abraham, a quien ya hemos consultado en otras oportunidades y le agradecemos, más allá de las tareas como docente, que se haya acercado hasta el móvil de Telefe Noticias para aclararnos algunas de estas dudas, para ayudarnos a entender, Lavi, ¿qué tal? Buen mediodía, lo que ha anunciado el presidente. Primero te voy a hacer algunas consultas, después también te voy a dejar en contacto con los chicos en el piso para que puedan sacarse también las dudas que tenemos todos. Primero un pantallazo general, hubo anuncios concretos para trabajadores en relación de dependencia, para monotributistas, para trabajadores informales, para pymes. ¿Qué impacto pueden tener estas medidas que anunció el presidente? Bueno, en primer lugar, el impacto claramente va a mejorar un poco los bolsillos de los trabajadores. Lo que hay que tener en cuenta es que es un impacto menor. Estamos hablando de que alrededor de 2.000 pesos va a ser lo que van a recibir la mayoría de los trabajadores, ya sea por descuento del impuesto a las ganancias o por mejora en el salario mínimo. Lo cierto es que durante el gobierno de Mauricio Macri el salario real, según la cuenta que hacemos nosotros, fue perdiendo mes a mes, perdiendo capacidad de compra y perdió un total de casi 220.000 pesos en estos 3 años y medio. Es decir, que la recomposición va a ser cercana al 1% de lo que se fue perdiendo en todos estos meses. Es decir, que la capacidad de compra que se va a recuperar en este mes realmente no llega a ser suficiente para todo lo que se fue perdiendo en este lapso. Te sigo con algunas preguntas generales. ¿De dónde se financia esto? Ya se informó, sé que desde algunos ministros estuvieron entregando algunas precisiones, ampliando lo que dijo Macri. Y en principio lo que va a pasar es que se va a frenar la obra pública, es decir, que eso lo acaba de anunciar el Dante Sica, ministro de Producción. De la obra pública, entonces, ¿van a reasignar partidas? Es así. Entonces se va a sacar de un lado para poner en otro y poner en los bolsillos de los trabajadores, lo que, insistimos, es bastante poco y suena un poco a pensar en una oferta electoral mucho más que en un cambio de modelo económico, en el sentido de, bueno, vamos a poner un poco de plata a los trabajadores porque no nos votaron, esa es la sensación que nos queda, y no porque efectivamente vaya a haber un cambio de modelo económico, un cambio en donde la reactivación económica se esté pensando, donde haya una reactivación industrial. Tengamos en cuenta que se perdieron miles y miles de puestos de trabajo, tenemos un récord de desocupación, sin embargo ahora solamente se está poniendo un pequeño parche que es dar unos pesos como respuesta, esta es la sensación, como respuesta a que las elecciones no salieron del todo como el gobierno la preveía. Vos hacías también alguna referencia recién cuando charlábamos sobre las medidas de lo que equivalen intereses del ELIC, que es un impacto, digamos, menor en cuanto a los intereses. ¿Son cuántos días? Mira, el paquete total son 40.000 millones de pesos, lo que anunció el gobierno, y eso es lo que se pagó por la ELIC en los últimos 14 días hábiles. O sea, 14 días de pago de intereses a los bancos equivale a lo que le van a pagar a toda la población argentina en 2 meses. Ese es el cálculo, es decir que realmente no es tampoco una oferta, llamémosle, tan generosa, ni mucho menos, es mucho más generoso lo que está recibiendo el sector financiero en compensación por las LELIC. Bien, Sonia, Leo, este es un pantallazo general, un análisis general, así que los dejo en contacto con Lavi si quieren puntualizar sobre alguna de las medidas concretas que anunció el presidente. ¿Sabes qué sensación tengo, por lo menos desde acá, cuando vengo escuchando, más allá de lo que ocurrió hace algunos minutos nada más o algunas horas? Discúlpeme. A ver si me podés escuchar. ¿Ahí nos escuchás mejor? ¿Ahí estamos mejor? Escucha bajo, si le pueden subir un poquito el retorno. Ahí está, para a ver si podemos transmitir la pregunta. Si no, decirle vos más, si es concreto, digamos. Siento que hay un descalabro enorme en materia económica y que nada logra ponerse bien como lo necesitamos, después de 4 años de gobierno casi, pero más allá de esto lo que ocurrió en las últimas horas, ¿no? Sí, hay un descalabro en materia económica, la verdad que da la sensación de que respondieron por otro lado, hay un problema con el dólar, hay un problema en los mercados financieros y la respuesta vino por otro lado, vino en respuesta hacia una cuestión mucho más relacionada con los votantes, con lo electoral y no con una respuesta clara, y por eso también me da la sensación de que por eso respondieron mal los mercados hoy a la mañana. Es decir, otra vez el presidente Macri hace un anuncio
y 2 horas más tarde o 1 hora más tarde el dólar vuelve a subir otros 3 pesos. Es decir que nuevamente esa plata que se va a poner en el bolsillo en términos de dólares equivale a cada vez menos, equivale a 35, los 2.000 pesos eran 35 dólares a la mañana y son 33 dólares al mediodía. La verdad es bastante llamativa la respuesta que hubo desde el gobierno. Bueno, sobre impuesto a las ganancias, ¿no? Es una lucha de los trabajadores y una exigencia para que se quite desde hace años, no solamente del gobierno de Mauricio Macri. ¿Repercute de forma positiva este cambio o sigue siendo algo mínimo? No, sí repercute de forma positiva porque se aumenta el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias, que va a pasar de 55.000 a 70.000 pesos. En ese sentido, los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias van a verse beneficiados y va a haber una devolución además, van a verse beneficiados en unos 2.000 pesos aproximadamente en los meses que siguen. Así que sí hay un cambio en ese sentido, pero bueno, también los trabajadores y trabajadoras que pagan el impuesto a las ganancias no son precisamente los trabajadores más humildes del país, sino justamente a lo mejor los trabajadores de la parte superior, llamémosle, de la pirámide de los trabajadores, obviamente, pero sí va a haber un beneficio, van a verse mejorados sus ingresos. Ahora, Abraham, pregunto, en unos 2.000 pesos aproximadamente. Pregunto también por la cuestión integral, ¿no? Retomando un poco la consulta de Leo. ¿Está en el nivel de vulnerabilidad de la economía argentina que da la impresión de que el presidente y el ministro de Economía son como equilibristas? Vos decías recién, estos son 40.000 millones que representa lo que son 14 días del pago del ELIC. Ahora, si dejo de pagar intereses del ELIC, se va toda esa plata de los bancos al dólar y tenés una corrida cambiaria mucho mayor. ¿Cómo se hace para controlar tantas variables que están tan desajustadas y está todo tan inestable? Qué difícil la pregunta realmente. Sí, es cierto, hay como un desajuste, hay un desajuste que es estructural, hay un modelo económico que hace 1 año y medio que está en crisis y que realmente el gobierno no ha logrado encauzar. Hay un modelo económico que lleva a una recesión, un aumento del desempleo. En eso lo que se intentó fue contener el dólar a través de justamente de las LELIQ. Es cierto, no se puede dejar de pagar LELIQ en este momento porque si se deja de pagar se va todo a dólar, como bien señalaste. Pero estos son errores que se vienen arrastrando. Las LELIQ fueron un error que fue armando el propio gobierno a partir de malas intervenciones y a partir de no dar señales claras de cuál iba a ser el rumbo económico. El problema claramente es que la economía no crece, que aumentó el desempleo y que la gente no le alcanza la plata. En ese sentido, no se va a solucionar con un pago de 2.000 pesos, ni se va a solucionar obviamente de la noche a la mañana, pero tampoco lo que quedó claro es que haya una búsqueda de un nuevo modelo económico, para nada. Lo que se está buscando simplemente es poner un parche y pensar en ganar las elecciones. Parece que están queriendo comprar los votos de los electores que no lo votaron, dándole una dádiva de 2 meses. Y la gente que no lo votó, mi sensación, el análisis político, es que no lo votó porque estrictamente no tiene 2.000 pesos, sino porque el modelo económico no lo satisface y quiere ir a un modelo económico diferente. La última y muy cortita, ¿qué pasa con los jubilados que están tan enojados en redes sociales? Inclusive nos llegaban muchos mensajes a nuestra redacción. Sí, los jubilados, no hubo medidas claras para los jubilados. Entonces, hay algo que tener en cuenta, que es que la fórmula de actualización de la jubilación está atado al salario mínimo vital y móvil, con lo cual se va a aumentar el salario mínimo vital y móvil y los jubilados van a ver un aumento, pero al no hacerse un anuncio, esto puede ser que no sea estrictamente este mes, sino que ese 82% que tiene que ser la jubilación mínima del salario mínimo vital y móvil se empieza a cumplir a lo mejor dentro de un par de meses. Con lo cual, lógicamente, tienen motivo los jubilados para estar enojados porque no hubo un anuncio concreto. Sí, insisto, va a haber algo que en algún momento les va a impactar, pero no es inmediato. Bien. Levi, Maxi, muchas gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo. Gracias. Bien, Maxi, nos mantenemos en contacto entonces. Bien. ¿Hay otra parte del presidente de la Nación, Guille? Sí, y además hay una cuestión adicional para mencionar. Sí. Claramente lo que uno tiene que decir es que se nota que hay pérdida de confianza de una gran porción de los argentinos, de los mercados, con las medidas del gobierno. Cada vez que el presidente ha hablado en el último tiempo, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todas las variables macroeconómicas se disparan. Ninguna reacciona positivamente. Esto es lo que dicen todos los analistas económicos y financieros. El presidente perdió credibilidad. Y cuando hay un gobierno que pierde confianza, credibilidad, certidumbre, se pueden anunciar todos los días medidas, pero da la impresión de que no alcanza. Bueno, a esto se refirió un poco, ¿no? En el cierre de su discurso en la mañana de hoy el presidente, la gobernabilidad. Ahora, mi tarea como presidente es trabajar siempre para cuidar la gobernabilidad. Siempre sostuve con absoluta convicción que el diálogo es el único camino
y lo voy a seguir haciendo. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia. Quiero insistir que respeto profundamente la decisión de los argentinos que, votándonos en el pasado, en esta elección no lo hicieron. Entiendo su enojo, su cansancio. Como presidente de los argentinos estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que todos nos merecemos. Por eso les digo, vamos argentinos, a no aflojar, que vamos a salir de esta como salimos muchas veces.